En el extremo sur de Chile, en el borde sur de Sudamérica, la región de Magallanes y la Antártica chilena configura un lugar excepcional para las ciencias. Nos situaremos específicamente en el Estrecho de Magallanes y el paisaje que subraya este paso oceánico entre el Atlántico y el Pacífico, que nació en medio de un pasado lleno de actividad. Cuando observamos vastas pampas, roqueríos o cordilleras, pueden parecernos inmutables, que no cambian, pero para las geólogas y geólogos no es así. El inventario y puesta en escena de los materiales que componen el planeta es lo que estudia la geología. Gerd Seelfeld Corvalán es uno de ellos. Tiene una mirada científica calibrada en escala temporal de millones de años para conocer el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro. Estrecho de Magallanes, una huella, dos océanos. La región de Magallanes es un laboratorio natural de interés global, un patrimonio que debemos proteger. Su divulgación es el desafío que enfrentamos en este viaje a diferentes sectores del estrecho. Comenzamos en Tierra del Fuego. Cruzamos una parte del estrecho, el paisaje cotidiano de habitantes originarios, quizás en el mismo lugar donde posaron sus ojos hace 500 años la flota de Hernando de Magallanes. Desde su formación, la Tierra ha sufrido continuas transformaciones que la han llevado de ser un lugar absolutamente inhóspito a lo que ahora conocemos. A pesar que han transcurrido miles de millones de años, se ha conseguido develar la cronología de estos eventos a través de la ciencia. Este es el lago de los Cisnes, declarado como patrimonio natural, y tiene la relevancia de tener estas formaciones, donde estamos aquí con cuidado observándolas, que son estromatolitos o también se le llaman microbiolitos, que son formaciones organosedimentarias, en el cual hay organismos microbianos, cianobacterias en particular, que fijan desde el agua carbonato calcio en sus paredes para ir colonizando, ir formando unas construcciones que son coloniales. Y tienen el hito de ser las formas de vida más antiguas en la superficie de la Tierra. Las primeras formas de vida se consideran que eran de este estilo, son responsables también de ser los primeros organismos que oxigenaron la atmósfera. Entonces, ahí hay un tema súper importante con las cianobacterias presentes en estas formaciones, ¿cierto? Tienen un significado en la formación de la atmósfera y de condiciones propicias para el desarrollo de formas de vida más complejas posteriormente. Son, digamos, una herramienta de trabajo muy precisa al momento de querer rebobinar en la historia condiciones atmosféricas previas. En particular aquí en la orilla del lago podemos ver en detalle cómo las estructuras carbonáticas de los estromatolitos interaccionan con el agua, puesto que son las cianobacterias las que sintetizan el carbonato calcio del agua, que está disuelto, ¿cierto? Y van de a poquitito adosando el carbonato a su estructura y de poco a poco, lámina a lámina, van construyendo estas formas. El hecho de que sean organismos extremófilos, organismos que se adaptan a condiciones agresivas de su existencia, es que lo ha permitido permanecer y prolongarse a lo largo de la historia de la Tierra, desde hace 4.000 millones de años ante el presente hasta hoy. Son sensibles a los cambios atmosféricos y por ello constituyen un elemento de estudio primordial para los especialistas en paleoclima, en materias de cambios atmosféricos, cambios climáticos.
Permanecemos en la isla grande de Tierra del Fuego, pero nos encumbramos para una mejor panorámica. Desde la cumbre, no solo se devela la amplitud del entorno, también apreciamos la porción visible, el resultado de las fuerzas tectónicas australes. Estamos realmente en un lugar virtuoso, por su belleza escénica y por lo que nos representa en términos de procesos de formación de montañas. Si nos fijamos hacia el norte, tenemos estas grandes llanuras que están constituidas básicamente por rocas que están horizontales. Son capas de rocas de origen sedimentario que se formaron una tras de otra, la más antigua más abajo y cada vez hacia arriba rocas más jóvenes. Y desde donde estoy yo hacia el sur tenemos el inicio de la cadena montañosa, lo que se conoce como la precordillera andina, que cada vez se vuelve más escarpada y alta hacia el sur. Esto se genera principalmente por un esfuerzo compresivo en que fuerzas tectónicas comienzan a apretar el territorio, esta cuenca donde se encuentran las rocas originalmente horizontales, y comienza poco a poco a levantarlas y formar pliegues como el que vemos acá atrás, a mi espalda, y eso es el mecanismo mediante el cual las rocas se levantan. Por esa razón, aquí mismo donde estoy parado, tenemos fósiles de origen marino, ¿cierto? Conchitas, restos de organismos que vivieron en los fondos oceánicos o se fueron a depositar a los fondos oceánicos. Y actualmente, gracias a estas fuerzas tectónicas y el levantamiento de las rocas, lo encontramos en la cumbre de un cerro. Mira, aquí hay un resto de un fragmentito de un bivalvo, algo similar a una almeja moderna, pero chiquita. Aquí se ve justamente el contacto entre esta capa de caliza carbonatada, ¿cierto?, con esta, que es una roca más bien de origen de un fango. Son pequeñas partículas que se fueron acomodando en el fondo del mar. En cambio esto deriva de un precipitado químico, así como si tuviéramos una salmuera y la concentración de esa salmuera es tan alta que finalmente precipita la sal, en este caso de un carbonato. Y ahí van quedando acomodados los animales una vez que, las caparazones de los animales una vez que se mueren, queda su impronta. No queda así en sí el organismo, no queda la concha, sino que el reemplazo que sufre esa concha en el sedimento, ¿cierto?, también sufre una transformación química que lo hace ser duradero en el tiempo. Nos alejamos solo unos pasos de la costa fueguina para relucir uno de los tesoros, de los tantos que albergan los márgenes del estrecho de Magallanes. Los Selknam, habitantes originarios de estos parajes, llamaban a este lugar Caruquinca, que significa extrema tierra nuestra. Estos troncos apilados aquí hace un par de décadas son la evidencia de un intento por devastar las 300.000 hectáreas de bosque de este territorio. La inmensa presión de un movimiento ambiental ciudadano en contra hizo del proyecto de explotación forestal norteamericano inviable. La empresa quebró. El banco acreedor obtuvo la propiedad y afortunadamente la donó a perpetuidad y para su conservación. A cargo de ello está la organización no gubernamental internacional Wildlife Conservation Society, cuya misión es la protección de la vida silvestre y de los hábitats naturales que la sostienen. Caruquinca sobrevivió. Hoy sus valores ambientales son diversos, almacenan altísimos niveles de carbono, tanto en el suelo como en la masa boscosa, y su sofisticada maquinaria viva provee a todos y sin cesar oxígeno y agua filtrada. Estos bosques templados, no intervenidos, son un verdadero tesoro austral. Pero Caruquinca alberga más ecosistemas sorprendentes, como las turberas. ¿Algún orden de magnitud de qué edad puede tener una turbera como esta? Yo te diría que del orden de los miles de años, más de cientos sin duda, pero sí, miles de años. Es un proceso lento de construcción, digamos, del ecosistema, del humedal. Ya lo que está en el subsuelo, que no lo vemos,
que es varios metros de materia orgánica en semidescomposición, que básicamente es esto mismo que se va muriendo y va quedando abajo de lo que va creciendo encima, digamos. Y esta es la capa viva, que es el sphagnum, que es un musgo. Este es como una esponja y esto es lo que constituye, digamos, la parte viva de la turbera. Si uno saca un testigo de la turbera, que es lo mismo que hacen con los hielos, que ponen un tubo a mucha profundidad o a toda la profundidad de lo que da la turbera y lo sacan, se puede ver los distintos niveles o las distintas capas de acumulación y lo que ha ido pasando en el tiempo a nivel atmosférico, me imagino, a nivel de materia vegetal que está presente. Entonces se puede saber quiénes quizás fueron las primeras especies vegetales que estuvieron presentes, qué pasaba con el cambio climático en el tiempo, ese tipo de cosas. La formación de una turbera, claro, empieza en lugares donde hay como pequeñas cuencas donde la materia vegetal se va acumulando y se va quedando ahí, y ahí empieza a formarse la turbera, y se va saturando de agua. No es como tan espontáneo, es un proceso súper largo. Y gran parte de ellas está en la Patagonia, digamos. También hay turberas en otras zonas. Entonces, Caruquinca alberga al menos 100.000 hectáreas de turbera. Eso es puro carbono que está almacenado y que no se ha liberado a la atmósfera. Y que mientras se mantenga en el suelo, no va a ser liberado a la atmósfera, ¿ya? Y eso significa que no va a contribuir al efecto invernadero y al cambio climático, ¿ya? Y lo que pasa es que la turba es un material muy combustible y tiene muchos usos, entonces se extrae como un mineral, y eso significa que o se quema para combustible, o al drenarla y abrir, no sé, si nosotros sacáramos acá un pedazo y abriésemos la turbera, le va a entrar oxígeno. Y va a empezar a... Y eso significa que se va a descomponer y generar... Claro, y se va a liberar. Y además se estima que las turberas del mundo almacenan más carbono que los bosques del mundo, ¿ya? A pesar de que en cantidad son mucho menores a las masas boscosas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es súper relevante su conservación. Que la turbera, ¿cierto?, pasa a ser como un recurso minero. Sí. ¿Cómo se hace entonces para protegerlo? Porque igual está este tema de que la ley minera se impone en muchos casos a planes de conservación. Sí, efectivamente la ley minera no respeta la propiedad de la tierra, digamos, la propiedad del suelo. Si esto es un área privada, igual puede venir cualquier persona a pedir una concesión minera de lo que es la turba. El Parque Caruquinca identificó muy tempranamente como una amenaza potencial que ocurriera aquello. Y Caruquinca entonces fue declarada como área de interés científico para efectos mineros hace alrededor de 5 años, lo que significa que no se puede pedir una concesión minera acá porque se privilegia la ciencia. Para entender más sobre su origen, regresamos nuestra atención al Estrecho de Magallanes. Para ello, sumemos a la fuerza transformadora de la tectónica un ingrediente dinámico, el hielo, fuerte modelador por mera presencia o por el lento tránsito a su ausencia. Pensemos en la alternancia a escala geológica de periodos fríos y cálidos. En los periodos fríos, estos parajes estuvieron cubiertos por masas de hielos que tenían sus fuentes en las zonas altas de la cordillera y que comenzaron a avanzar hacia las zonas llanas. Y uno de sus efectos más importantes de la arremetida de los hielos es precisamente el origen y desarrollo de este lugar. Recordemos que los geólogos, según el estudio de los materiales y las fuerzas de origen, clasifican el paisaje. Estos especialistas dividen al Estrecho de Magallanes en 2 grandes segmentos o brazos. El brazo occidental va desde Cabo Froward hasta el Océano Pacífico. Allí el origen tectónico y glacial está asociado a la evolución de la falla Magallanes-Fañano. Una falla es una gran fractura en la corteza terrestre, una discontinuidad, un quiebre que genera bloques separados, que logran moverse con cierta independencia el uno con respecto al otro. El brazo oriental, que va desde Cabo Froward hasta el Océano Atlántico, tiene un origen principalmente asociado al avance de grandes masas de hielo desde la vertiente oriental de la cordillera austral de los Andes. Tan solo en los últimos 2 millones de años, en la región austral han ocurrido al menos 16 glaciaciones, destacando la Gran Glaciación Patagónica, la que habría comenzado hace un poco más de 1 millón de años atrás, persistiendo por 150.000 años.
Esta es la única glaciación donde el manto glacial logró llegar desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico, cavando los primeros surcos que fueron separando en glaciaciones siguientes la Tierra del Fuego del continente sudamericano. Posteriormente, tuvieron lugar al menos 14 eventos geoclimáticos de épocas frías o glaciales. En la última glaciación, que finalizó hace unos 16.000 años, ocurrió el paso final. Se fundieron las aguas del Atlántico con las del Pacífico en el nacimiento del Estrecho de Magallanes. Ahora navegamos por el seno Almirantazgo, a través del fiordo Parry, y arribamos al glaciar Luis de Saboya, ubicado al norte del Parque Nacional Alberto de Agostini, cuyo acceso es únicamente por vía marítima. Apreciamos in situ procesos activos de erosión y desprendimiento glaciar. No hay ninguna duda, el paisaje subpolar está esculpido al pulso del hielo. Todas estas montañas tienen que haber estado bajo una gran capa de hielo, estamos hablando 200, 300 y quizá más metros de cobertura. Y fueron avanzando de sur a norte de acuerdo a la pendiente topográfica. Han sido los glaciares los que han sido capaces de erosionar y socavar estos grandes valles para poder exponer rocas que se cristalizaron a grandes profundidades y altas presiones. Tenemos un frente glaciar en retroceso. Vemos constantemente en este frente que hay bloques de tamaño métrico, de un metro cúbico o incluso más grandes que se están desprendiendo y están generando esta sinfonía de tonos barítonos que nos demuestran que sí, hay un proceso activo del glaciar de retraerse. Al retraerse, el glaciar comienza a exponer las rocas, como mencionaba, y dejar estas cicatrices que fue surcando durante miles de años. Aquí podemos apreciar al mismo tiempo cómo esas grandes cumbres exponen unas caras que representan el desmembramiento de grandes bloques de roca producto de la erosión del glaciar. ¿Dónde están esos bloques ahora? Probablemente los glaciares que surcaron este curso y este valle en dirección hacia el norte fueron depositando lentamente estos sedimentos en el fondo del mar o incluso en los bordes del valle. Lo que sabemos hasta la fecha sobre cambios climáticos tiene que ver mucho con fenómenos astronómicos, con cambios que ocurren a escala de los cientos de miles de años, 40.000 años, 50.000 años, en relación a la distancia efectiva que existe entre el Sol y la Tierra. Por un lado, la órbita terrestre en torno al Sol se hace más excéntrica, es decir, se tiende a formar una elipse o un círculo. Entre más elipsoidal, los veranos van a ser más cálidos, los inviernos más fríos. También varía el eje de rotación terrestre. Sabemos que la Tierra gira en torno a un eje, pero ese eje no es perpendicular a su órbita, sino está levemente inclinado. Y esa inclinación también hace que a veces hayan periodos que nos acerquemos más al Sol o nos alejemos más del Sol. Asociado a estos fenómenos es que desde aproximadamente 4 millones de años hasta el presente, la Tierra ha ido experimentando cambios climáticos fuertes, drásticos, en donde regiones polares y subpolares han sido invadidas por grandes capas de hielo y luego han retrocedido, luego da espacio a un nuevo periodo glaciar y vuelven a avanzar estas capas glaciares. Estos sucesivos periodos han ocurrido en lo que se conoce como el Pleistoceno, y esta intercalación de periodos cálidos, de periodos fríos, han ido poco a poco, con el tiempo, modelando el paisaje para llegar a dejarlo tal cual como lo conocemos hoy. Una vez que se retiraron recién esos hielos, comienza a poblarse de la flora y fauna que hoy conocemos, poco a poco, y al mismo tiempo ingresan los primeros homínidos, los cazadores recolectores, que vienen a utilizar parte de la Patagonia como su residencia y zona de caza,
dadas las condiciones cada vez más habitables y favorables para la vida. Dejamos atrás cumbres y glaciares para descubrir en la inmensidad de la pampa, donde menos se le espera, enormes fragmentos de roca. Bloques que se alinean casi como vagones de trenes. Verdaderos cubos gigantes, desperdigados, pulidos, perfectos. El origen, forma y disposición de los llamados bloques erráticos es algo que los científicos saben leer. Esto es una tierra de calafates y depósitos glaciares. Estamos montados sobre una morfología elongada que tiene material arenoso y grueso y tan heterogéneo en su tamaño que podemos encontrar estos grandes bloques erráticos, tamaño de una casa, de un camión, que fueron claramente transportados desde otro lugar hasta su posición actual. ¿Que de dónde vienen? Una opción es que le hayan traído unos gigantes y puesto acá. Otra opción es que le haya dejado Huatahuinegua. Y la otra opción es que hayan sido los hielos que llegaron hasta este punto y no tuvieron mayor capacidad de carga, comenzaron a derretirse y dejaron depositados estos bloques. Yo me inclino por esa opción. Y tiene mucho sentido con lo que veíamos, con la capacidad y el poder erosivo de los glaciares, de los grandes hielos en la cordillera, donde pueden acumular cientos de metros de altura y de espesor. Y estas regiones más distales, donde ya el hielo está llegando a su nivel de base. Tenemos el mar aquí a pocos metros, la bahía Inútil, y cuenta que justamente estas llanuras, estas formas más planas, responden a estos lugares donde ya la capacidad de movimiento del hielo y de transporte de sedimentos es mucho menor. Estos cuerpos representan fragmentos de la cordillera. Durante el Pleistoceno, cuando la tónica de los climas era variar desde épocas muy frías a épocas más cálidas, agudizadas por momentos donde las glaciaciones podrían haber cubierto grandes extensiones subpolares, en particular la gran glaciación patagónica que logró cubrir extensiones hasta el Océano Atlántico, digamos desde la cordillera de los Andes, tanto para su extremo occidental, el Pacífico, como hacia el Atlántico. En esos momentos es cuando el relieve que vemos hoy adquiere esa característica principalmente lobulada y plana en el sector de los llanos patagónicos. En particular, a eso responde la poca profundidad de fiordos como Bahía Inútil. Inútil por su nombre, que para los marinos, para las embarcaciones, no les sirve el ingreso porque el calado es muy bajo. La batimetría es casi plana y de muy poca profundidad, a diferencia de lo que pasa en los canales occidentales, donde la relación entre tectónica y glaciación permitió el desarrollo de fiordos mucho más profundos con batimetrías más verticales y, por ejemplo, el seno de Almirantazgo, las profundidades pueden superar los 200 metros y 300 metros de profundidad, ¿cierto? Hasta la base actual. Los angulosos bloques erráticos contrastan con la suavidad de lomas peinadas por el viento austral. En cabeza del mar, al norte de Punta Arenas, eso que se perfila como un grupo de ballenas explorando el océano, esas colinas alineadas y orientadas en una misma dirección, de laderas lisas y aerodinámicas, son los drumlins. Hoy unos montículos. En el pasado, el piso bajo enormes masas de hielo glaciar drenando y avanzando. Esas lomas son las cicatrices de una erosión de miles de años cuando aún no existía el Estrecho de Magallanes. Un drumlin en sí, ¿qué es lo que es? ¿Cómo lo describimos? Yo lo defino como un depósito de un proceso en el cual el retroceso del hielo, todavía existiendo, ¿no es cierto?, una capa de hielo, en la base donde
este hielo reposa, fluye agua y arrastra sedimentos. Y esta corriente, ¿no es cierto?, subglaciar genera, ¿no es cierto?, estas acumulaciones que van generando estas formas en el territorio. Para hacer una analogía, sería como un río subglacial. Son el resultado de una acumulación, de un flujo de un río subglacial. Lo que llama la atención cuando uno ve esto desde el cielo es la organización que tienen, o sea, todos tienen una orientación prácticamente este-oeste. O sea, claramente son líneas, hay un lineamiento que muestra el flujo de este escurrimiento subglaciar. Y tienen una orientación que está dada por este momento en que empieza a retroceder esta capa de hielo, esta máxima extensión glaciar, y van mostrando claramente en qué sentido fluían los lóbulos. Si nos imaginamos una reconstrucción de la geografía de aquel entonces, hemos tenido cordillera, hielo y ya el océano Atlántico, digamos, hacia el este, directo. Hielo y océano, ¿cierto? No habría estado conectado en ese momento el Atlántico con el Pacífico. No estaban conectados, definitivamente, porque estaba más bajo el nivel medio del mar. Y eso fue hace 20.000 años, más o menos. Lo que une todo esto es claramente el clima. Cómo el clima ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, en este sistema natural, y cada cierto tiempo cómo este se ha tornado también cíclico. Y en este sucesivo ciclo de periodos fríos y periodos cálidos, ¿no es cierto?, el hielo ha modelado este paisaje. Y lo que vemos acá son estas geoformas que dejan y que hoy día podemos apreciar como este vestigio de campo de drumlins, ¿no es cierto?, que muestra un rasgo de este proceso. ¿Y cuánto estimas que podría haber estado acá el hielo, o sea, en altura? ¿Cuánto podría haber sido la capa de hielo en este lugar? Bueno, hay lugares que son más evidentes el contacto con la ladera o con el basamento rocoso de las elevaciones que hoy persisten, que son visibles. Y en esos lugares hay evidencia de puntos de contacto a 200 a 300 metros de altura. Por lo tanto, sobre el nivel relativo podrían haber fácilmente 200 300 metros de altura del hielo. En este campo de drumlin es como ver una manada de ballenas estacionadas en el paisaje. Son muy atractivos. Y sobre todo si sabes cómo ocurrió este proceso. Eso mejora toda la comprensión. Sí. A pocos kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, oculto en el corazón del bosque austral, se encuentra otro tesoro, uno geológico, la Formación Loreto, que forma parte de la Gran Cuenca de Magallanes. Su valor científico es enorme. Es una vecina del estrecho y un testigo de su origen. Loreto tiene más o menos, ha sido bien datada, ya hay confianza que tiene más o menos 38 millones de años alrededor. Esto es de un piso que se llama Priobaniano, que está en el tope del Eoceno. Después, si nos vamos hacia el este, en capas se levantan cada vez rocas más antiguas. Tenemos la formación Leñadura, que principalmente son fangolitas, también del Eoceno, ya más medio, la formación Tres Brazos, la formación Agua Fresca, que está en el sector de Agua Fresca, que también son muchos fangos, cada vez más antiguo hasta llegar a las rocas ígneas que tenemos en plena cordillera. Las rocas que afloran acá pertenecen a la formación Loreto, que ese es el nombre que nosotros vamos distinguiendo distintas unidades. Y esta unidad es parte de un conjunto de depósitos sedimentarios, de paquetes sedimentarios que se depositaron gracias a que en algún momento en el oeste se formó una cordillera, la cual generó una masa, un peso importante que fue capaz de deformar, de influir en la corteza continental más próxima. Entonces la deforma y la flecta, y al flectarla genera un espacio, una cubeta, la cual comienza a ser rellenada por todos los detritos, los sedimentos que se van formando de la misma erosión de la cordillera. Y lo que se ve es que los sedimentos de esta formación
van siendo enviados hacia el este. No rellenan una cubeta, sino que rellenan un espacio que se va hacia el este. Entonces este es un evento casi terminal ya de una de las cuencas de este país que constituyen la cuenca de Magallanes. Loreto es una formación ya que tiene carbones, que están intercalados por sedimentos más finos, sedimentos arenosos, con fósiles marinos o coquinas que nosotros le llamamos, que son rocas constituidas casi en un gran porcentaje de conchas, de puras conchas fósiles. Este paisaje, ustedes son testigos, es muy bello y es un regalo porque está al lado de la ciudad además. Y lo tenemos gracias a lo mismo que formó el Estrecho Magallanes, que fueron las glaciaciones que erodaron el seno Otway y el Estrecho Magallanes, que son los que limitan esta parte, la península de Brunswick, y forman esta serranía. Estas serranías que también tienen un origen geológico. Por debajo va una serie de formación que levanta la cordillera como una rampa, pero a la vez se extiende como una deformación horizontal y que genera una serie de pliegues que levanta esta zona. Sin embargo, si no hubiera existido el estrecho, lo más probable es que por aquí habrían ríos que atravesaran, pero no serían tan incisos como tú dices, no cavarían tanto, porque los ríos tienen un perfil que va desde donde nacen hasta el mar. Entonces, en la primera parte, si bien erosionan, tal vez no habría sido tal a este nivel, porque este nivel se logra gracias a que tenemos el Estrecho de Magallanes muy cerca, y este río ha sido capaz de generar su perfil socavando esta zona y generando mostrándonos estos afloramientos tan bonitos de esta formación. Las huellas de la historia geológica de la región de Magallanes se observan nítidas en su extensa geografía. Pero existen otros rastros, no geológicos, sino que de otro actor fundamental, uno que accede a este lugar luego de tantas transformaciones del paisaje subpolar. Hablamos del ser humano. ¿Cómo fue que se acomodó el paisaje para el poblamiento humano? O sea, ¿cuándo llegan los primeros cazadores-recolectores y cómo? En el oriente, hacia el Atlántico. ¿Ya? Y toda esa zona estaba bastante liberada de hielo ya mucho antes que los últimos. Claro, sobre todo por el efecto de la cordillera más pronunciada al sur. Entonces estamos en la zona de transición de dos ambientes, sea orográfico, montañas, pampa, y también botánicos, ¿no? Porque empieza a aparecer el bosque, como vemos acá, a diferencia de la pampa, que es la que primero habitaron los primeros vagar humanos, ¿no? Esto todavía no estaba poblado. No, estaba... Hielo, había hielo. O se estaba justo retirando el hielo, ¿no? Claro, esto venía en retroceso el hielo. Claro. Eso permite que comience a ingresar los cazadores-recolectores. Pero del otro lado aparecen los canoeros mucho más tardíamente, hace 6.500 años atrás comienzan a poblar el archipiélago, ¿no? Se supone que la evidencia del poblamiento más antiguo de canoeros que provendría del norte puede estar, pudo haber sido oscurecida por el tema tectónico, ¿no? Hay una tesis que habla de que había un istmo que unía Tierra del Fuego con el continente sudamericano a través de una morrena que se habría establecido ahí. Las puentes debieron estar ahí en las angosturas, ¿no? Pero no sabemos cuál era el caudal de los ríos que pasaban, porque recuerda que estos lagos estaban vaciándose en una parte. Sí, claro. Entonces, las oportunidades de paso tal vez fueron estacionales. Pero igual interesante, porque eso significa que en la Tierra del Fuego también se puebla por dos rutas. O sea, la ruta terrestre y eventualmente canoera. La ruta terrestre temprana y una más tardía canoera. Los primeros cazadores-recolectores habrían llegado acá hace unos 12.000, 10.000 años. 11.000 años. 11.000 años. Sí. Es decir, tienen 11.000 años, 10.500 años de
cambios culturales continuos, ¿cierto? Sí. Y de adaptación al Sí. medio y nosotros generalmente lo Y tratamos de sujeto- visualizar como, Claro. como algo estático en el tiempo que, No, que para ocurrió. nada. Y no. Además, los cambios eran producidos, o la evolución era producida por circunstancias, sean internas, sociales o externas, naturales. O sea, algún cambio en el paisaje, la apertura del Estrecho de Magallanes fue fundamental. O sea, cambia la geografía humana, ¿no? O sea, somos uno solo en la Patagonia, llegaba hasta Mitre, no sé, y de repente ya no, estamos separados por un accidente geográfico importantísimo, ¿no? Claro. La geografía humana es dependiente aquí de la geografía a secas. Si nos remontamos y pensamos que esta zona está cubierto de hielo, ¿cierto? De repente comienzan a retroceder. Obviamente cuando retrocede el hielo va dejando lagos periglaciares. Esos flujos de inmigraciones, tanto hacia el sur como hacia el norte, en un momento se tienen que haber cortado de golpe. O... Eso es lo que creemos, ¿no? Que debió ser cuasi catastrófico, ¿no? No, sí, Y pueden ser eventos eso catastróficos. debió aislar a las poblaciones que vivían a ambos lados del estrecho cuando no era tal, digamos. Nos seguimos maravillando y sumando ingredientes a la comprensión del paisaje. Nos movemos hasta Paliaique, que en lengua aoniquenc significa lugar desolado, y es nada menos que un campo volcánico, uno descolgado de la zona volcánica austral cuya última erupción conocida data de 5.550 más menos 1.000 años antes del presente. La porción chilena de este lugar es resguardada por CONAF desde 1970. Aquí se han encontrado evidencias de estos primeros grupos de cazadores-recolectores, correspondiendo al asentamiento humano más antiguo de la Patagonia. El sitio ha sido propuesto por Chile como candidato a formar parte del patrimonio de la humanidad. Lo importante de esta cueva es que se descubre restos de milodón, restos humanos, una secuencia arqueológica importante. Ya ves que había 2 metros de suelo, ¿no? Y por lo tanto tienes una estratigrafía bastante completa. Si unía esto con Paliaique, encuentras las puntas cola de pescado, características de las primeras ocupaciones humaas de Sudamérica en realidad, ¿no? Así que esto de haber tenido una secuencia de varios miles de años en que los cazadores recolectores de esta zona pasaron a este lugar desde temprano hasta tarde, digamos, en el tiempo. Poco después nomás que se retiraron los hielos, así digamos. El fechado más antiguo, 8.000 y tantos, cerca de 9.000, pero debe haber una ocupación más antigua. Feli y Paliaique son de los sitios más antiguos de esta zona. Estos son Tehuelche, lo que llamaban paleoindio, no. Vale. Antecesores de los grupos históricos que pudieron haber persistido o haberse extinguido, haber sido reemplazados por otras poblaciones. Por eso no podemos aplicar un nombre, una nominación histórica. No podemos decir que los tehuelches eran los que vivían acá hace 10.000 años. No tenemos evidencia de eso. Eso está genial. Lo importante también reconocer el origen de una caverna, en este caso volcánica, ¿cierto? Que guarda relación con el proceso en que fluye la lava, y pensar que la lava apenas es extruida, sale de su conducto hacia el exterior y comienza a escurrirse por el paisaje, por un sustrato. Lo primero que comienza a hacer es enfriarse en contacto con la atmósfera, y lo primero que se enfría son sus bordes, lo que está en contacto con el suelo y con el aire, y eso genera una especie de corteza, una carcasa más endurecida que se diferencia del material que está en su interior, que puede continuar fluyendo o fluir a una velocidad un poco más rápida. Entonces al final lo que pasa es ese flujo interno avanza más rápido que las paredes, y una vez que se acaba el material, se acaba la disponibilidad de magma en la erupción, lo que viene detrás es aire, y eso va generando en su avance final una caverna. Esas lavas que tenemos a la vista, que corresponden a erupciones que probablemente están en los 10.000 años antes del presente, o sea, poco tiempo antes Claro. de la ocupación humana de la región.
Eso es importante mencionar que el vulcanismo más reciente que podemos ver es casi fresco, ahí no negro, contra la pampa, pudo haber sido casi visto por los humanos. Bueno, ocurrió más o menos todo el desarrollo de este paisaje entre unos 3.8 millones de años, de acuerdo a lo que está documentado en unos trabajos, hasta hace unos 10.000, o sea, ya posterior al último evento glacial, al último máximo. Y el comienzo de la ocupación humana. Concluimos nuestra cacería de huellas para descifrar parte del origen y evolución del Estrecho de Magallanes. Como cualquier otro lugar del mundo, es resultado del permanente movimiento y de sucesivas catástrofes. Un estrecho con historia en desarrollo. Eso es puro carbono que está almacenado y que no se ha liberado a la atmósfera. Es cíclico, va yéndose el mar, pero vuelve, viene. Lo que une todo esto es claramente el clima. La apertura del Estrecho de Magallanes fue fundamental, o sea, cambia la geografía humana, ¿no? La geología nos revela que la Tierra ha sobrevivido y muy probablemente sobrevivirá varios millones de años más. ¿Te imaginas ese futuro y cómo será este cambiante paisaje austral? Estrecho de Magallanes, una huella, dos océanos. Hemos zarpado desde Bahía Mansa, esto es unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Punta Arenas, y vamos en dirección hacia el oeste. Cabo Froward es un punto icónico porque representa el extremo más austral del continente sudamericano, donde se ven las cicatrices de las masas de hielo que comenzaron a migrar desde el oeste hacia el este y fueron tallando poco a poco el brazo oriental del Estrecho de Magallanes. Aquí. Váyanse a ver el Pacífico, Isla Caldes III. Y aquí damos la vueltecita, miramos al sur, pero acá ya está la apertura hacia el Atlántico. Aquí el cabo tiene un giro al este y sale hacia el noreste luego el Pacífico.